Bien, ok, jóvenes, somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad pues vamos a desarrollar la unidad didáctica ofimática. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 13, lo que significa que estamos en la 13ª semana de clases. El tema que vamos a abordar el día de hoy es hablar acerca de funciones de texto y filtros avanzados en Microsoft Excel. Cómo utilizar algunas de las funciones de texto que tiene Excel y cómo realizar el tema de filtros, que es, digamos, algo muy necesario cuando tenemos gran cantidad de información y queremos de repente personalizar una búsqueda o una consulta de datos sobre toda una matriz de datos. Es decir, tengo una tabla de datos, de repente, profesor, con más de 100 filas. Tengo una tabla de datos con más de 400, 500 registros. Y me piden filtrar o me piden buscar, por decir, datos sobre el paciente, ya sea por apellido, por nombre, por documento de identidad. Queremos filtrar los pacientes de repente por fecha de nacimiento, o queremos filtrar las citas médicas que se han registrado o que se han emitido, ¿no? Ya sea pues por día de semana, por mes, por año, etcétera. O sea, tenemos que hacer una búsqueda de datos en función a todo un conjunto de datos, pero donde hay criterios, donde hay condiciones que tenemos que establecer para poder hacer esa búsqueda. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago ese tipo de filtro? ¿Cómo hago ese tipo de búsqueda dentro de Excel? Pues para eso existen los llamados filtros avanzados, que, como repito, únicamente se utilizan para llevar a cabo búsquedas de datos o filtros de datos dentro de la hoja de cálculo. ¿Okay? Entonces es, digamos, muy necesario saber manejar, ¿no?, las opciones de filtro, las opciones de búsqueda de datos, porque en algún momento vamos a tener que realizar ese tipo de búsqueda. En algún momento vamos a tener que hacer ya sea una búsqueda de datos o incluso un ordenamiento de datos, ¿ya? Entonces, el tema del día de hoy es muy importante, sí, porque de alguna manera, pues vamos a tener que realizar ya sea una búsqueda o incluso un ordenamiento de los datos dentro de la información que nosotros podamos estar manejando dentro de Excel. ¿Ok? Bien, sin más preámbulo, entonces empezamos. Como en toda actividad de aprendizaje, pues es importante recoger sus saberes previos respecto a el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y para ello se formula dos preguntas. La primera de ellas es la siguiente, que nos dice, ¿cuándo realizar un filtro de datos en Excel? ¿No? ¿Cuándo llevar a cabo un filtro de datos? Cuando tenemos un rango de celdas con información y que queramos ver solamente aquellas filas que cumplen con ciertas condiciones. Mora, muy bien, Mora, gracias. Has hablado de algo importante. Has dicho la palabra criterio. El criterio es una condición y los filtros de datos, como dice Mora, efectivamente se llevan a cabo dentro de Excel cuando queremos hacer una búsqueda de la información. Pero para nosotros poder realizar búsquedas de datos, necesitamos de un criterio, necesitamos de una condición. Porque lo primero que me va a decir Excel es, ok, tú quieres que te muestre en pantalla ciertos datos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué es lo que quieres que yo busque? ¿Qué es lo que quieres que yo filtre de todo el conjunto de datos que tienes en pantalla? Es lo primero que me va a decir, ¿no? Entonces, si es por decir un registro de medicamentos, entonces, ¿qué cosa quieres filtrar? ¿Quieres filtrar los medicamentos por laboratorio? Todos los medicamentos de laboratorio Roche, todos los medicamentos de laboratorio Genoma Lab, todos los medicamentos de repente por presentación, los que vienen en cápsulas, en inyectable, o aquellos medicamentos de repente que vienen, no sé, en frasco, ¿no? Habría que ver básicamente la data, habría que ver básicamente qué datos han registrado
dentro de determinada columna de datos de la cual queremos hacer la comparación, de la cual yo quiero comparar los valores. Si es un registro de medicamentos, probablemente yo tenga la columna nombre de medicamento, probablemente tenga la columna presentación, probablemente tenga la columna unidad de medida, o de repente la columna laboratorio, la columna precio unitario, precio de venta, stock. De repente queremos filtrar todos aquellos medicamentos cuyo stock esté por debajo de las 50 unidades. El resto de medicamentos no los queremos ver, solamente aquellos que estén por debajo de las 50 unidades. ¿Para qué? Para poder de repente luego generar lo que se llama una orden de compra a los proveedores. Y nos damos cuenta que en la data que tiene Excel de los medicamentos que tenemos, de repente son más de 250 registros, o sea, 250 filas. Y la data está mezclada, está diversa. Entonces, con un filtro tengo dos posibilidades de poder hacer un ordenamiento de los datos en función a una determinada columna o campo de la cual yo quiero hacer dicha ordenación de los datos. Y dos, tengo la posibilidad de poder hacer un filtrado de todo ese conjunto de datos, pero para eso tengo que tener en cuenta cuál va a ser el dato con el cual yo quiero realizar esta búsqueda, de la cual yo quiero realizar esta consulta de datos. No, el filtro que vamos a efectuar es para filtrar todos aquellos medicamentos por vía de suministro. Ok, todos los medicamentos, queremos ver todos los medicamentos cuya vía de suministro es de forma oral. Entonces ponemos ahí vía oral, enter, y todos los medicamentos que cumplan con la condición, ¿no? Con el texto de vía oral, inmediatamente se filtra en pantalla. O de repente vía de suministro sea intravenosa, ponemos intravenosa, y me salen todos los medicamentos que son intravenosos. ¿Pero por qué? Porque estoy determinando que el filtro o el filtrado de los datos se dé específicamente sobre esa columna, sobre la columna presentación. Y además, el valor de intravenosa, vía intravenosa o vía oral tiene que existir en la data. Si yo pongo un dato que no existe dentro de esa columna, obviamente no me va a mostrar nada, lo que significa que no se cumple la condición, no cumple con el criterio. En otras palabras, todo filtro de datos se realiza dentro de Excel cuando queremos hallar cierta información o queremos filtrar cierta información, pero para ello tiene que existir una condición previa, tiene que existir un criterio previo que nosotros hayamos definido inicialmente para poder llevar a cabo el proceso de filtrado, para que nosotros podamos llevar a cabo el proceso de búsqueda, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que para eso sirven entonces los filtros de datos, para hallar datos, para buscar datos, para consultar datos de todo un rango de datos. En el caso de los filtros, repito, para que este se lleve a cabo, tengo que seleccionar toda la tabla de datos de la cual quiero hacer la búsqueda de la información. Cuando usted, profesor, dice seleccionar toda la tabla, ¿a qué se refiere? Incluye los encabezados de columna, todos los encabezados de columna de esa tabla, hasta la última fila de esa tabla. Si esa tabla, por decir, en la fila 1 tiene los encabezados o los rótulos digamos, los rótulos de columna de la tablita, y vemos que la última fila está en la fila 205, entonces yo tengo que seleccionar desde la primera fila hasta la última fila, que sería la fila 205. Y tengo que ver la dimensión de la tabla. ¿En qué columna empieza? En la columna A. ¿Y en dónde termina? En la columna J, por decir. ¿Por qué? Porque tiene código de medicamento, presentación del medicamento, descripción del medicamento, laboratorio, vía de presentación, fecha de elaboración, fecha de vencimiento, precio unitario, precio de venta. Esto son varias columnas. Y la última justo termina en la columna, por decir, J, o la columna K. Entonces, ¿qué significa? Que si termina en la columna, por decir J, yo tendría que seleccionar desde la columna A hasta la columna J y luego seleccionar hacia abajo hasta la última fila que contiene esa tabla, los datos. ¿Para qué? Para poder activar la opción de filtro, para poder activar la opción de filtrado en Excel y de esa manera
cuando yo quiera hacer una búsqueda, me filtres los datos sobre toda la tabla y no específicamente sobre una parte de ella. No, 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 no. Yo quiero que la filtración o el filtrado de los datos se lleve a cabo sobre toda la tabla de datos. Por eso es importante que sepamos exactamente cuál es la dimensión de nuestra tabla. Esa tabla, dentro de una fórmula, vendría a ser lo que se llama, pues, una matriz de datos. Vendría a ser lo que se llama, pues, la matriz sobre la cual yo quiero hacer la búsqueda. Quizás algunos de ustedes miran, profesor, usted en la clase anterior o en una de las clases anteriores habló de la función buscar v. Sí, y la función buscar v no es una función de búsqueda. Sí, correcto. ¿Y no es una forma de filtrar datos con la función buscar v? Sí, correcto, pero esa forma de buscar es mediante código, ¿no? Mediante, obviamente, uso de la fórmula, donde decimos igual, buscar v, paréntesis, y hacemos, pues, ¿no? Toda la sintaxis. Pero en Excel hay otra forma de poder hacer un filtro de forma mucho más sencilla, que el día de hoy también lo vamos a ver, ¿ok? Incluso hay una función que se llama la función filtrar, y mediante el uso de la función filtrar también nosotros podemos filtrar datos de forma automática. Ya lo vamos a ver en su momento cuando hagamos el ejemplo de laboratorio. Bien, gracias, Mora, por tu participación. Segunda pregunta, ¿cuál es la función que existe en Excel que permite filtrar datos en base a un valor dado dentro de una matriz? ¿Alguien recuerda cuál es la función que me permite filtrar datos dentro de una matriz, que me permite realizar una búsqueda de datos? Dentro de las funciones de búsqueda y referencia, recuerdan que habíamos mencionado que existen funciones que me permiten hacer búsqueda de datos, que me permiten filtrar datos. Es buscar B, profesor. Muy bien, tenemos la función buscar V o buscar B, ajá. También está la función buscar H y también está la función filtrar. A nivel teórico se explicó, ¿no? Existían tres funciones. La función buscar, buscar V, buscar H, y hay una más, que es la función filtrar. Todas ellas son funciones que me permiten llevar a cabo filtros de datos dentro de una matriz. Porque yo puedo tener data en la hoja 1 y en la hoja 4 podría traer datos de la hoja 1 de forma automática. Pero para eso tengo que usar una función de búsqueda para poder hacer ese filtrado de datos y poder traer la información de una hoja a otra. Entonces, de alguna manera, creo yo que tenemos claro, ¿sí? ¿Qué son los filtros? Ya expliqué para qué sirven los filtros de datos y también acabo de mencionar cuáles son las funciones, pues, que existen en Excel y que facilitan el filtrado de los datos, ¿no? Bien, jóvenes. A continuación, veamos el siguiente video, muy interesante, así que por favor atentos al video que les voy a presentar, que habla de cómo poder filtrar datos mediante el uso de una función, que es el uso de la función, en este caso, filtrar. Observemos el video y luego comentamos. Hoy les traigo otra forma de filtrar muy dinámica. En un video muy corto les voy a enseñar cómo utilizar una forma muy dinámica de filtrar filtro bajo varios criterios. Quédense hasta el final para que vean qué simple y qué útil es. Soy Francisco Terán y bienvenido. Pues bien, yo aquí tengo un archivo que a propósito se los voy a dejar aquí en la descripción para que lo descarguen y lo practiquen y puedan ver el archivo resuelto con el ejercicio y lo puedan descargar para que vamos a utilizar una función que normalmente la utilizábamos de una forma, pero existen otras formas de utilizar esta función. Estoy hablando de la función filtrar. Ya sé lo que me van a decir. No tengo esa función en mi Excel. No puedo utilizar esta función porque no existe. Bueno, una solución, en este caso, fíjense lo que yo voy a hacer, es utilizar Excel en línea, 6.5. Yo estoy aquí en internet, fíjense, he abierto una pestaña nueva con Excel en línea. Lo único que necesitan es gratuito. Fíjense, aquí hay la función filtrar. Miren, hay la función buscar X.
hay la función únicos, hay la función secuencia, en fin, hay todas las funciones que no aparecen en las funciones de 2016 y 2019 en algunos casos. Entonces, si es que ustedes no tienen la función filtrar, la alternativa es que lo utilicen aquí, en Excel 365 en línea, ¿no? En este caso, yo como sí tengo, lo voy a utilizar acá, pero si ustedes tienen también, lo pueden utilizar en Excel en PC, en caso de que no, Excel no, ya está. Fíjense lo que voy a hacer aquí. Yo voy a utilizar la función filtrar, ¿sí? Y aquí me pide un array, me pide un include y me pide un mensaje si es que no encuentro el dato, si es vacío, pero es argumento. El array será una tabla, el include será el campo y este será el mensaje. Antes de hacer la función, miren lo que voy a hacer. Yo voy a seleccionar por mi tabla, esta de aquí, los datos de la tabla y le voy a dar un nombre. Acá dice cuadro de nombre, voy a poner por ejemplo ventas y pulso Enter. Luego de eso, ya a mi tabla le he dado el nombre de ventas. Le voy a dar también un nombre a la columna, solo a la columna de cliente. Y aquí también, en el cuadro de nombre, voy a ponerle cliente. Pulso Enter. También le voy a dar, no voy a darle nombre a cada columna, voy a darle nombre a provincia. Ok, selecciono la columna de provincia. Aquí digo provincia. Pulso Enter. Y vendedor. Ok, vendedor. Selecciono, le doy clic aquí, digo vendedor, pulso Enter, y a ver, vamos a darle también a ventas. Selecciono ventas y digo totales, ¿sí? Totales, pulso Enter. Ok, entonces fíjense, tengo nombre para mi tabla, que se llama ventas, tengo nombre para la columna clientes, que se llama cliente, tengo para provincias, que se llama provincia, tengo para vendedores, que se llama vendedor, y tengo para ventas, que se llama totales. ¿Con qué fin he hecho esto? Para que sea mucho más fácil utilizar no solo la función filtrar, sino cualquier función. Fíjense, digo igual, filtrar, y me pide un array. Ya no voy a seleccionar, sino que voy a poner directamente el array ventas, porque así se llama mi tabla. Fíjense cómo se expresa la tabla. Perfecto. Si yo digo punto y coma, me pide un include. Yo voy a decir, por ejemplo, que cliente, la columna cliente, ¿sí?, sea igual a un dato que yo ponga acá. Estoy haciendo primero la forma tradicional de. Si yo pulso Enter, no pasa nada porque aquí no he puesto nada, pero si aquí yo pongo empresa A, pues van a ver que ya me filtra todo lo de la empresa A. Hasta ahí todo normal, lo que se hace comúnmente. Pero ¿qué tal que yo quiero que empresa A también se filtre con, como ustedes pueden ver aquí tenemos empresa A, pero hay diferentes provincias, ciudades y vendedores, de hecho, ¿no? Si yo quisiera provincia A, pero solo de la Azuay, provincia de Azuay, necesito aquí tener otro argumento adicional. Entonces, yo digo Azuay, ¿ya? Tengo que modificar mi función de filtrado y para esto vamos a utilizar un operador, que generalmente son operadores, en este caso muy específico, de operadores, son operadores matemáticos, pero aquí van a funcionar en la función filtrar específicamente, van a funcionar como operadores lógicos. ¿Y a qué me refiero? Fíjense. Este primer argumento yo lo voy a, este segundo argumento, perdón, lo voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Entre paréntesis. Y aquí voy a poner un operador i, pero, como digo, para esta función, el operador i es el asterisco, ¿sí? Abro paréntesis, cierro nuevamente, y dentro del paréntesis yo voy a poner el segundo argumento. Digo, pues, que la columna provincias, así se llama, ¿no? Provincia, sea igual a esta de acá. Entonces, fíjense ustedes lo que yo he hecho aquí. Dentro de todo esto, en el argumento include, estoy poniendo dos argumentos. El primero, que el cliente sea igual a lo que dijiste acá, y el asterisco funciona como un operador y que la provincia sea igual a lo que yo digito acá. Y acá también puedo poner ya como tercer argumento, punto y coma, en caso de que esté vacío, de que no se encuentre, digo, no existe. Cierro las comillas, ¿ok? Una vez que tengo ahí eso, pulso Enter. Y ya tengo, pues, mi consulta. Entonces, fíjense, solo provincia de la Azuay, era esto, empresa A. Entonces, tienen que cumplirse las dos condiciones. Y aquí yo me voy a datos, me voy a validación de datos, voy a crear una lista, o lista y en origen,
Yo tengo acá otra hoja con los datos únicos de cada una de estas columnas. Voy a seleccionar en lista, por ejemplo, todas las empresas que son clientes. Digo aceptar, ya se me creó aquí una lista. Fíjense, ¿ya? Y acá puedo hacerlo en provincias, pico aquí, datos, información de datos, y aquí digo lista. Y en origen, voy a mi hoja de listas y selecciono la provincia. Las provincias, aquí son datos únicos que tengo ya separados, no digo aquí. Entonces, fíjense, yo tengo ya una consulta en donde, por medio de los dos criterios, voy filtrando y me va dando los datos automáticamente. Cuando no existe, me mostrará no existe, pero cuando exista, me va a dar todos los datos existentes. De esta manera, apuesto a que no sabían esto. Y si lo sabían, pues en buena hora estamos haciendo un repaso. Esto cuando utilizamos la función con dos argumentos como y, o sea, tiene que cumplirse este argumento de aquí y este de acá. Los dos. Yo aquí borro, fíjense que no me da nada. Debería darme solo la empresa A. No, me da solo la empresa, porque estoy diciéndole que tiene que cumplirse este y este. No existe ninguna empresa A que no tenga provincia. Entonces, acuérdense que este filtro es con el operador asterisco que funciona como un i. ¿Ok? Ahora, vamos acá a hacer lo mismo, pero con otro operador que va a funcionar como un o. Voy a hacer lo mismo aquí, me ubico aquí en datos, me voy a validación de datos y voy a decir lista. En origen voy a seleccionar acá nuevamente cliente. Digo aceptar. Luego hago lo mismo en provincia, aquí arriba, en datos, acción de datos, y aquí digo lista, y en origen voy a seleccionar la provincia. Pero a más de eso, no voy a seleccionar provincia, aquí voy a seleccionar ventas, valor de ventas. Simplemente no voy a utilizar estos argumentos de aquí, solo el de ventas, ¿no? El valor numérico, para que ustedes noten la diferencia. Fíjense. Digo, por ejemplo, empresa A, y aquí voy a utilizar la función filtrar. Digo filtrar, el array será ventas, y ventas, punto y coma, el include, en este caso voy a decir que cliente sea igual a esto de aquí. ¿Ok? Si yo cierro, me va a dar todos los de la empresa A, hasta ahí todo bien, pero si quiero poner dos argumentos, igual que hice hace un rato, abro paréntesis, encierro en paréntesis, primer argumento, include, y en lugar de utilizar la función o, utilizar el signo más va a trabajar como una función o, abro paréntesis y lo cierro, y voy a digitar dentro de los paréntesis, voy a digitar el segundo argumento. Yo quiero que, por ejemplo, aquí voy a digitar un valor de ventas y voy a decir todas las ventas que sean mayores a este valor que yo digité aquí. Entonces voy a decir que totales, así se llamaba la columna que le puse, sea mayor al valor que yo digite acá en la celda de totales. Y por último, pues voy a ponerlo por acá, voy a decir punto y coma, si es que está vacío, que diga no existe. Cierro comillas y pulso. Fíjense qué va a pasar aquí. Como yo aquí no puse nada, miren, me da todos estos datos, porque yo puse que sea mayor, que sea mayor, el último argumento, que sea mayor a Q2. Q2 no tiene nada, entonces todo elemento mayor a nada aparecerá aquí. Pero si yo aquí digito, por ejemplo, 3.000, fíjense cómo ya cambia, ¿no? Me dice empresa A o mayor a $3.000. Aquí ya no es I, ya no es el argumento como un operador I, como en este caso que tiene que cumplirse los dos. Con que se cumpla aquí uno de los dos será suficiente. Entonces, si yo aquí digo, por ejemplo, 10.000, me dará todos los mayores a 10.000, o en este caso no es mayor a 10.000, pero si es empresa A. Entonces, si es empresa A o mayor a 10.000, me va a mostrar como un resultado. Si yo aquí cambio de empresa B, que se me dan, bueno, coincidencialmente todas las empresas B, pero si yo digo mayores a 1.000, por ejemplo, entonces cambia, fíjense, me da todos los mayores a 1.000, o sean empresa B. De cualquier forma, pues el operador o el operador I puede ser utilizado dentro de la función filtrar, y en este caso, como les digo, yo utilicé solamente dos operadores dentro de los argumentos como incluso. Podrían ser más. Si yo quisiera que sea también por vendedor o por provincia, aquí simplemente lo que tengo que hacer es ir agregando nuevamente signo más
entre paréntesis el argumento que yo quiero de contar. Y listo, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero, siempre digo que saquen yo provecho, practiquen mucho, descarguen el archivo, déjenme sus comentarios acerca de esta funcionalidad que conocían. Nada más, mis amigos, por el momento. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Bien, teníamos entonces ahí la opción de poder filtrar los datos, pero con la función filtrar, ¿no? Ahí utilizan, por ejemplo, dos operadores, ¿no? El asterisco cuando quieres crear más de una condición dentro de la sintaxis, y el otro operador que utilizan es el símbolo más. El símbolo más es básicamente cuando quieren filtrar por una columna o por otra columna. Veamos ahora el siguiente video, que también nos explica cómo realizar un filtro de datos, pero lo hacen a través de macros, que es un punto interesante. Así que atención, para que puedan ver cómo es que se puede hacer un filtro de esta naturaleza, pero mediante el uso de macros en Excel. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video tutorial. Espero que estén súper bien. Mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech. En esta oportunidad vamos a aprender algo de seguro muy interesante para muchos, que es cómo aplicar los filtros, pero de manera avanzada y de forma dinámica, ¿ok? De forma que con solo escribir una palabra ya se empiece a filtrar, ¿ok? Yo ya tengo el ejemplo desarrollado, voy a pasar a probarlo y luego lo creamos desde cero. Esto es muy sencillo, es sencillísimo de crear estos filtros. Primero quiero que vean cómo funciona, ¿ok? Si yo, por ejemplo, quiero filtrar a todas las personas que su nombre comiencen con mi, por ejemplo, ¿no? Aprieto con solo un enter, fíjense que ya tengo filtrado automáticamente todos los nombres con mi, en este caso Miguel Vela y Miguel. Si yo elimino esto, automáticamente vuelve a aparecer mi tablita. Eso es lo interesante, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, también el sexo, ¿no? Tengo dos tipos de sexo, masculino y femenino. Si yo por acá pongo simplemente el más, quiero que es de masculino, aprieto un enter, me filtra automáticamente todos los hombres, ¿no? Los sexo masculino. Lo mismo sucede con la edad, quiero que vean. Si yo, por ejemplo, acá pongo que sean mayores, por ejemplo, a 30, ¿no? A 30, aprieto Enter, y fíjense, ya tengo a todos los, se podría decir, los registros, a las personas que tengan mayor de 30 años. Lo mismo sucede, si lo bajamos, menor a 30 años, ahí está. Ahora sí tengo a todos los menores de 30 años, ¿no? Lo mismo con cargo, vamos a poner, por ejemplo, admin, que es de administrador, Enter, y ya me filtra todos los administradores. Con sueldo, igualmente. No podemos poner operaciones, en realidad. Ponemos sea mayor a 3.000. Enter. No tenemos ningún registro, pero podemos poner un igual de repente, ¿no? Enter. Y acá tenemos los sueldos 3.000 soles. Así sucesivamente, por ejemplo, si ponemos masculino, está. Pero quiero saber cuántos hombres son mayores de 30 años, ¿no? Así de simple, fácil y sencillo. ¿Se dan cuenta? Menores a 30 años, y podemos ir combinando, por ejemplo, acá tenemos logística, ¿no? Vamos a poner lo de logística, enter, y me empieza a filtrar de manera dinámica y de una manera muy rápida y sencilla. No voy a eliminar esto y ya me volvió a aparecer todo con todos mis datos, ¿no? Vamos a crearlo desde cero, ya se han dado cuenta que es muy interesante y les puede facilitar enormemente la vida, ¿no? Vamos a pasar a crear, ¿ok? Si yo le tengo la misma tablita acá, voy a cerrar esto, ¿sí? Ya no lo necesito, y acá lo tenemos. Lo primero que vamos a hacer es guardarlo como libro habilitado para macros, porque esto se hace con una macro, pero lo hacemos de una manera muy sencilla, ¿no? Nos vamos aquí a nuestra hoja de cálculo, nos vamos a archivo, guardar como, ¿ok? Este documento lo podemos guardar donde ustedes quieran. Yo lo voy a guardar en mi escritorio y voy a ponerle un nombre, ¿ok? Le voy a poner por acá, filtro avanzado dinámico, ¿ok? Y acá vamos a ponerlo habilitado para macros. Hago un clic donde dice tipo, voy a acercar un poco, acá dice tipo, y vamos a buscar este libro, ¿no? Que dice libro de Excel habilitado para macros. La extensión es .xlsm, ¿ok? Simplemente lo guardamos
Y hasta ahí ya tenemos gran parte, ¿ok? Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar solo la primera, las primeras palabras del encabezado, ¿ya? ¿Ok? O el encabezado, perdón, ¿no? Lo seleccionamos y lo pegamos donde queremos hacer la búsqueda, por ejemplo, acá arriba, ¿ok? Ahí está. Si gustan, lo pueden cambiar de colores, que depende de ustedes, ¿no? Esto ya es más de acuerdo a su gusto. Bien, lo voy a hacer un poquito más pequeño, bien. Ahora sí, donde vamos a realizar la búsqueda, vamos a hacer acá arriba, ¿no? En este casillero, lo vamos a poner de manera que se note, ¿ok? Ahora sí, bien. Acá vamos a realizar la búsqueda, le voy a cambiar de color. Como les digo, eso ya depende de ustedes. Bien, hasta ahí guardamos y ahora sí vamos a pasar a crear la macro. Tenemos dos opciones. Una es que cuando nosotros escribimos algo y apretamos Enter, se filtre automáticamente, o también nosotros podemos poner un botón, ¿no? Un botoncito acá, que cada vez que le damos clic nos haga el filtro, o simplemente apretando Enter, ¿ok? Primero lo vamos a hacer con el botoncito, ¿les parece? Ok, bien. Vamos a crear la macro. ¿Cómo creamos una macro? No necesitan saber nada de código, simplemente vean ese video, ¿ok? Vamos a ir a la pestaña Vista, acá está, clarito, hacemos un clic en Vista, y a la derecha quiero que observen que dice Macro, ¿ok? Voy a alejar un poco la cámara, y vamos a hacer un clic en Macro. Y acá está muy claro, dice Grabar Macro. Vamos a hacer un clic en Grabar Macro, y les va a saltar esta ventanita automáticamente, ¿ok? Ahí está. Acá le vamos a poner el nombre que ustedes quieran, ¿ok? El nombre que a ustedes les apetezca. Yo, por ejemplo, puedo poner búsqueda, ¿no? Puede ser mayúscula, puede ser minúscula, como quieran, ¿ok? Pero acuérdense bien este nombre. Vamos a poner búsqueda y simplemente le damos en aceptar, ¿ok? Una vez que le hemos dado en aceptar, la macro ya te va a grabar automáticamente todos los procesos que tú hagas, ¿no? Desde que das un clic hasta que das un clic derecho. Lo que vamos a hacer ahora es crear por fin el filtro. ¿Cómo hacemos eso? Nos dirigimos a la pestaña Datos, que estamos observando acá, y simplemente le damos un clic, ¿ok? Y a la derecha quiero que observen que dice Avanzados, filtros avanzados. Vamos a dar un clic en Avanzadas, damos un clic, y si es que les salta un error, simplemente acepten, ¿ok? La cosa es que lleguen a esta ventanilla. Si es que les salta un error, se han dado cuenta que a mí no me saltó un error, ¿no? Ahora sí, quiero que observen, acá está los filtros avanzados. El rango de lista, automáticamente se dan cuenta que ya me seleccionó. Este que dice rango de lista, ¿ok? Vamos a borrarlo y lo vamos a pasar a seleccionar de nuevo. Hacemos un clic y lo seleccionamos, ¿ok? Si ustedes creen que puede haber más datos a futuro, lo seleccionan más o menos calculando hasta dónde podrían ser los datos que van a agregar a futuro, ¿no? O si no, simplemente lo actualizan luego, ¿bien? Eso ya depende de ustedes. Pero como estamos trabajando en este ejemplo, con esta tabla, lo vamos a seleccionar todo tal y como está, ¿ok? Ahí está. Luego de eso, quiero que observen que acá hay rango de criterios, ¿ok? Simplemente un clic y vamos a seleccionar todo este rango, en realidad es el mismo encabezado, pero con las dos filas, ¿ok? El encabezado y donde vamos a poner el texto de búsqueda. Un clic nuevamente acá y le damos en aceptar, ¿ok? Luego de eso nos vamos a vista y ya detenemos a la pestaña vista, les vuelvo a repetir, pestaña vista, y ya acá detenemos nuestra macro, ¿ok? Lo detenemos y hasta ahí ya hicimos prácticamente todo el trabajo de estos filtros dinámicos, ¿no? Ahora sí, tenemos que ejecutar esta macro que acabamos de grabar. Esto, les vuelvo a repetir, lo podemos hacer de dos formas. Uno es con un botón y otro es apretando Enter. Primero lo hacemos con un botón, ¿ok? Hacemos un clic acá en la pestaña Insertar y a cualquiera de estas formas nosotros podemos tomarlo con un botón. Cualquiera en realidad, ¿ok? Yo voy a seleccionar, por ejemplo, este rectángulo con bordes redondeados, ¿ok? Hago un clic y mi botoncito lo voy a poner acá, por ejemplo, ¿no? Le voy a poner clic derecho, modificar texto, le voy a poner filtrar o buscar, por ejemplo, ¿no? Lo que ustedes quieran en realidad. Le voy a poner buscar, dos veces clic y le puedo cambiar de color si quiero, ¿no? Cualquiera en realidad, ¿ok? Ahí está. Ahora, ¿cómo asignamos a esta forma que acabamos de grabar, prácticamente que sea un botón, ¿no? Le damos clic derecho y acá dice asignar marco,
¿Se dan cuenta? Asignar macro, un clic en asignar macro, y como solo tenemos una macro creada, quiero que observen que acá está búsqueda. Es la única macro que nosotros hemos creado. Simplemente aceptar, ¿ok? Y con esto ya está. Quiero que observen, si yo pongo, por ejemplo, acá más, que es de masculino, le doy en buscar y ahí está, ¿no? Si elimino, tengo que volver a buscar para que me aparezcan todos. Si yo acá le pongo mayor 30 años, le doy buscar y ya me filtra, ¿no? Si le pongo menor a 30 años, buscar y tenemos otros datos. Si yo a esto le quiero sumar, por ejemplo, secretaria, que sea menor a 30, pero que sea secretaria, ¿no? Vamos a poner acá secretaria. Le damos en buscar y ya tenemos esos datos. ¿Se dan cuenta lo fácil y lo rápido que es hacer esto? Si eliminamos y nuevamente buscar, me aparecen nuevamente todos los datos. Ahora sí, si nosotros queremos apretar un Enter, por ejemplo, más, y que me busque, lo podemos hacer de la siguiente manera, ¿ok? Vamos a ir al código que se acaba de generar con esta macro. Clic derecho, le damos en ver código, ¿ok? En la hoja donde estamos trabajando acá, clic derecho, ver código. Y les va a saltar esta pequeña ventana que es de Visual Basic. No se preocupen o no le tengan miedo, no vamos a aprender nada de Visual Basic. Lo único que vamos a hacer acá es, vamos a dirigirnos acá donde dice módulos, a la izquierda, hacemos un clic y acá en el módulo 1 se ha guardado, estoy seguro, la macro, ¿no? 2 veces clic y fíjense que acá está la macro, acá dice búsqueda, ahí está, con sus 2 paréntesis, ¿no? Esta es la macro, perdón. Esta macro ejecuta todo este código que estamos observando acá, ¿ok? Todo este código es ejecutado por esta macro, por el tab búsqueda y termina en el tab. Lo único que nosotros vamos a hacer es seleccionar todo esto, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá en hoja 1, o sea, este código le vamos a llevar exactamente, ya le he copiado al nombre de la hoja, ¿ok? Esta es hoja 1, clic derecho, ver código, y acá está en hoja 1, ¿ok? Acá en hoja 1, ahí, nos vamos a situar acá. Vamos a hacer un clic acá en esta ventanita donde dice general, voy a alejar un poquito, general, voy a sacar esto, está con mi torno en realidad, y vamos a buscar acá worksheet, ¿ok? Buscamos acá worksheet y vamos a buscar acá el evento change. Quiero que observen, ¿ok? Nos vamos a worksheet, nuevamente les explico, acá donde estaba general, worksheet, y acá vamos a buscar a la derecha el evento change, ¿ok? Acá está, change, los cambios, o sea que se ejecute esta hoja cada vez que nota un cambio, el código que lo vamos a poner acá. Acá le pegamos todo este código que estaba en otra máquina. ¿Recuerdan? Esto no sirve. ¿Ok? Esto exactamente el código tiene que estar metido acá. Private tab worksheet chain, que dice, ¿ok? Ahí está. Bible, target as range, ¿no? En tab. Acá comienza y acá termina. Este es el código que acabamos de copiar. Simplemente cerramos esto y con eso ya está todo. Quiero que observen. Si ponemos más, enter, ahí está. Si ponemos femenino, enter, y ahí está, ¿no? Eliminamos, ponemos nombre, por ejemplo, quiero encontrar, no sé, por ejemplo, si hay un Julio, ¿no? Ahí está Julio Martínez. Elimino y me vuelvo a actualizar. Texto, ya sabemos, edad que sea mayor, por ejemplo, a 30 años, ahí está. O mayor o igual, lo vamos a poner acá, ahí está. Y acá tenemos 2 de 30, ¿no? A esto podemos aplicarle otro criterio de búsqueda, por ejemplo, que estén logísticos, ¿eh? Ahí está, enter, y ya lo tenemos, ¿no? Ahora sí, eliminamos, se vuelve a actualizar. Sueldo, por ejemplo, mayor a 1800, por ejemplo. Y ahí tenemos todos los mayores a 1800, ¿no? Mayor a 2000, vamos a ver cuántos hay. Enter, ahí está. O mayor a 3000, ¿no? 1, 2, 3, ahí está. No hay ninguno. ¿Por qué? Hay hasta 3000, ¿no? Y ya tenemos la búsqueda de filtros avanzados. Podemos buscar también con esto, ¿no? Pero ya no es necesario. Ahí sí lo podemos eliminar, clic derecho y lo suprimimos. Ahí, ¿no? Suprimir, porque en realidad ya no nos sirve si apretamos el enter, ¿no? Ya funciona igual, ¿no? Mira, y ya está funcionando. Bien, amigos, esto ha sido todo. Este ejemplo lo pueden descargar en la descripción de este mismo video, ¿ok? Diríjense abajito del video
váyanse a la descripción y ahí lo pueden descargar este ejemplo para que lo pongan en práctica. Conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima. Bien, teníamos entonces ahí la observación de cómo poder crear pues un filtro dinámico, ¿no? Muy bien, como en toda sesión de aprendizaje, pues tiene que haber una finalidad, un propósito, un logro. Lo que se busca con esta sesión es que ustedes puedan aplicar las funciones de texto y la herramienta de filtros para poder visualizar información dentro de Microsoft Excel. El temario, vamos a hablar de 4 puntos: la función extrae, la función concatenar, la función filtrar y el tema de filtro automático o filtro personalizado y cómo crear también un filtro avanzado. Bien, hablemos de la función de texto extrae. Esta función permite extraer una palabra, una frase de una cadena de texto. Para ello debemos indicar la posición inicial desde donde se va a realizar la extracción de caracteres y el número de caracteres a extraer. Si te das cuenta en su sintaxis, dice no, igual extrae, te pide la cadena de texto de dónde se va a hacer la extracción, te pide la posición inicial, es decir, desde dónde inicia para que haga la extracción, y luego te pide la cantidad de caracteres, es decir, cuántos dígitos quieres que se extraigan. En este caso hemos puesto ahí igual extrae paréntesis, acá por ejemplo A2, es este de acá el código del artículo, y luego dice punto y coma 4, punto y coma 3. ¿Qué significa el número 4? Que a partir de la cuarta posición va a proceder a hacer la extracción. Entonces contabiliza 1, 2, 3, 4. La posición 4 cae en la letra A. Y luego el tercer parámetro o tercer argumento que dice 3 significa que la cantidad de dígitos a extraer son 3. Por eso es que sale la palabra AFG. ¿Por qué? Porque está extrayendo a partir de la cuarta posición y la cantidad de caracteres a extraer en este caso es 3. Entonces, esta es, digamos, la sintaxis que maneja la función extrae. Es una función que permite extraer cadenas de texto. Otra función de texto es la función concatenar. La función concatenar se utiliza para unir cadenas de texto. Cuando yo quiero unir una u otra cadena de texto, puedo usar la función concatenar. Nosotros en realidad la función concatenar ya lo hemos aplicado cuando uníamos los apellidos y nombres del paciente, ¿no? Cuando uníamos los apellidos y nombres, por ejemplo, del empleado. Pero yo no lo hice con la función concatenar, sino lo hice a través de su operador, el operador ampersand. El ampersand también se utiliza para poder unir o concatenar cadenas de texto. Según la sintaxis de esta función, debería ser así la fórmula. Igual concatenar, paréntesis, la cadena de texto 1, punto y coma, la cadena de texto 2, punto y coma, y la cadena de texto 3, punto y coma, la cadena de texto 4, punto y coma, y así sucesivamente, porque podemos concatenar varias frases o palabras. Aquí, por ejemplo, tienen los nombres, tienen el apellido paterno y materno, y quieren que en una sola celda salga todo el nombre de la persona. Aquí, por ejemplo, dice José Antonio Mendoza Báez, ¿no? ¿Qué han hecho? Han puesto igual concatenar, paréntesis, la celda A2, coma, o puede ser punto y coma, dependiendo de la sintaxis de tu Excel, dependiendo de la versión. En algunos casos es coma, en otros es punto y coma. Y luego, en vez de poner la celda B2, han puesto un espacio en blanco, entre comillas. ¿Para qué el espacio en blanco? Para que haya separación entre el nombre y el apellido paterno que hace referencia a la celda B2. Si tú no le pones estas comillas y no le pones el espacio en blanco dentro de ellas, va a salir toda la palabra junta. Entonces, por eso es que le agregan, entre comillas, un espacio en blanco. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo? Une el valor de la celda A2, combínalo con este espacio en blanco, y luego únelo con el valor de la celda B2, y luego nuevamente vuélvele a asignar un espacio en blanco, y finalmente combínalo con el valor de C2, lo que nos da como resultado justamente la cadena de texto de José Antonio Mendoza Báez. ¿Esto también se podría hacer, profesor, con el ampersand? Sí, ya no pondrías la función, simplemente sería igual a 2. En vez de punto y coma, o coma, sería ampersand.
entre comillas el espacio en blanco, ampersand, luego la celda B2, luego ampersand, luego entre comillas el espacio en blanco, luego ampersand y luego la celda C2. O sea, es otra forma de hacer lo mismo, ya sea con el ampersand o con la función concatenar. Con cualquiera de las dos formas se podría, digamos, trabajar en el caso de la función o la fórmula a la cual estamos haciendo referencia, ¿no? Como yo te digo, podría ser que la fórmula sea simplemente igual la celda A2 combinar con el ampersand en vez de colocar la función concatenar, simplemente lo reemplazamos con el carácter, en este caso, de el ampersand. O sea, si no queremos utilizar la fórmula, lo podemos hacer de esta manera o lo podemos hacer de esta otra manera. En realidad, cualquiera de las dos formas que nosotros querramos podemos en realidad utilizar, ¿no? En este caso ya no sería la función, sino reemplazamos el ampersand. El ampersand en realidad viene a tomar la posición del valor de la coma o punto y coma. Ya no se utilizaría la coma ni punto y coma, sino directamente el ampersand, ¿no? Es otra forma de unir cadenas de texto. Y la función filtrar es una función que se utiliza, ¿no?, dentro de Excel, sobre todo en la versión 2020 de Excel. En la actualidad solamente está disponible para el Excel 365, atención con esta función, que lo que te permite es hacer un filtrado de datos. Entonces aquí, por ejemplo, quieren filtrar todos aquellos trabajadores cuyo sueldo sea superior a 2.000. Entonces aquí se han ubicado en la celda de 6 y ahí van a tener que colocar la fórmula para poder hacer el filtrado. ¿Cuál es la sintaxis? Decimos igual filtrar, colocamos la matriz, punto y coma, colocamos la condición que queremos filtrar y si es que va a ser vacío o estuviera vacío, también podemos poner una cadena de texto o alguna frase adicional. En nuestro ejemplo, son una lista de datos que se encuentran en el rango de A3 a B15, o sea, todo este rango de A3 a B15, de la cual deseamos filtrar según el criterio de sueldos que sean superiores a 2.000 euros. Entonces, para esto, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la celda de 6 y ahí se tendrá que ingresar directamente la siguiente fórmula, en la cual han puesto ahí igual filtrar paréntesis. ¿Y qué han hecho? Han colocado toda la matriz y la matriz va desde A3 hasta B15, punto y coma. Y en la condición, en el criterio, han puesto que el rango del sueldo, que va desde B3 hasta B15, todo el rango del sueldo, sea mayor al valor de la celda E3, de tal manera que cuando verifique que acá hay un dato como es 2.000, está filtrando únicamente aquellos sueldos que son mayores, ¿no?, a 2.000 soles. Entonces, ¿esta es otra forma de hacer un filtro? Sí, pero invocando la fórmula de filtrar. Es otra opción, digamos, que se puede utilizar. Bien, si hablamos de filtros en Excel, los filtros proporcionan pues una forma rápida de buscar y trabajar en un subconjunto de datos en un rango o en una tabla. Al filtrar una lista oculta temporalmente algunos de los datos para poder centrarse en aquellos que de repente uno desea. Lo único que necesitamos es siempre seleccionar toda la tabla de los datos cuales queremos filtrar. Nos vamos a la ficha de inicio y aquí hay una opción que dice ordenar y filtrar. Dentro de estos pasos, entonces, ¿qué hacemos? Dice, seleccionamos la celda, ¿no? Una celda dentro de los datos que queremos filtrar. Asegúrese, obviamente, que no existan columnas o en este caso celdas vacías, columnas o filas vacías. Luego nos vamos a la ficha inicio o a la pestaña de inicio, elegimos la opción de ordenar y filtrar y luego activamos la opción de filtro. Como siguiente paso, seleccionamos la lista desplegable y aparecen estos botoncitos en el encabezado de la columna y aquí vamos a seleccionar aquella flecha de aquella columna de la cual queremos filtrar. Desactivar, seleccionar todo, una vez que hacemos clic, por ejemplo, en fecha, decimos acá, ¿no? Desmarcamos esta opción de seleccionar todo y activamos los filtros que deseamos. En este caso, de repente, yo solamente quiero ver del año 2012 información
o del 2014 o solamente enero del 2016. Entonces uno aquí elige el valor que quiere filtrar, hace clic en aceptar y listo. De esa manera se lleva a cabo los filtros de datos en Excel. Un filtro personalizado, en tanto, para hacer un filtro personalizado tenemos que seleccionar la flecha desplegable del filtro y especificar cuáles son las condiciones que queremos filtrar. Hay varios tipos de criterio para hacer un filtro. Tienes filtros de texto, filtros de número, filtros de fecha. En el caso de filtros de texto, es cuando una columna contiene texto o una mezcla de textos y números, es decir, valores alfanuméricos, se considera como un filtro de texto. Es igual a o no es igual a o comienza con o termina con o contiene. Son algunos de los parámetros que podemos configurar. En la opción de filtro de número está esto disponible cuando la columna contiene solo números. Es igual a, no es igual a, es mayor que o es menor que, o el valor está entre. Podemos elegir cualquiera de esas opciones. Y en los filtros de fecha, que también existen, que también tiene Excel, podemos elegir algunos parámetros como semana pasada, mes que viene, este mes, mes pasado. Borrar filtro de columna. La opción de borrar filtro de columna es para borrar el filtro. Y también hay dos opciones que se llama seleccione I y seleccione O. El I es cuando queremos crear dos condiciones y queremos que estas se cumplan para que se lleve a cabo el filtro. La opción de O es cuando queremos que una sola de esas dos condiciones se cumpla. Para filtrar los resultados por condiciones, debemos introducir las condiciones de filtro en ambos cuadros, ¿no? Eso es cuando queremos trabajar con dos condiciones. Bien, jóvenes, vamos a pasar entonces a aplicar nuestra actividad asincrónica. Nosotros estábamos trabajando con este archivo y por acá teníamos las especialidades. Lo que yo voy a hacer acá, mira, es insertar una columna. ¿Sí? Vamos a insertar una columna donde vamos a colocar la columna precio, ¿no? Que es precio de consulta. ¿Sí? El precio de consulta médica. ¿Cuánto es lo que nos cuesta, ¿no? Una consulta médica, digamos, entre los valores que tenemos aquí en estas especialidades. Como yo no quiero estar ingresando datos, porque no quiero estar ingresando de repente, en este caso, los números, yo voy a poner así. Voy a usar la función aleatorio. Ya, mira. Cuando tú tienes que llenar datos y hacerlo de una manera rápida, voy a usar la función aleatorio.m. Y le voy a decir que en este caso quiero que genere valores aleatorios entre 45, por decir, y 100 soles. Y ahí, por ejemplo, me está generando, digamos, los valores aleatorios, ¿no? Que vendrían a ser, pues, digamos, el tema de los precios, por así decirlo, ¿no? Digamos, del precio de consulta, ¿no? Es una forma mediante la función aleatorio.enter, ¿ya? Que es, digamos, una forma de poder también generar valores aleatorios, ¿no? Obviamente, cada vez que tú haces clic, mira, automáticamente cambian los valores, ¿no? ¿Cuánto es lo que cuesta? 78 soles, 94 soles, 48. Ya, eso podría ser una forma, o lo otro, si no quieres usar fórmula, lo podríamos registrar, ¿no? 50, digamos, anestesiología 50, 55, 60 cardiología, 65, 70, 75, cirugía 70, pediátrica 75, la cirugía plástica está 100 soles, dermatología 55, geriatría 50, infectología, digamos, 50 y psicología 46. Digamos que he ingresado, ¿no? Porque el aleatorio te genera aleatorio, pero te genera también con valores quebrados. Yo quiero valores enteros. Ok, ¿qué hacemos ahora? Clear hecho, formato de celdas, mira, y le vamos a poner contabilidad. Y aquí vamos a elegir el símbolo de soles. Queremos en este caso el símbolo de soles. Entonces buscamos aquí el símbolo de soles, 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 que tiene que ver con Español Perú. Ahí está. A 2 decimales y aceptamos. Ya tengo en este caso la consulta con los precios. Ya tengo los valores.
Ahora, ¿qué hago? Voy a guardar los cambios. Le digo, muy bien, guardamos los cambios, ¿no? Ahí está, guardar. Ya está. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es darle un precio por cada consulta médica, ¿no? Todo esto tiene un precio. Digamos que solamente son 15 especialidades, ¿no? Y esto es lo que, digamos, tenemos como datos, ¿ya? Toda esta información lo podemos convertir, si queremos, en una tabla, mira, ¿no? Lo puedo convertir en una tabla, le digo insertar, y acá le digo tabla. Entonces me dice, sí, la tabla tiene todo esto con encabezados. Y ahí está. Ahora esto está como una tabla. A esta tabla le voy a poner el nombre de, en este caso, tabla, guión bajo, especialidades. Especialidades. Enter. Ya está. Tabla de especialidades. Ahora esta es una tabla. Y si te das cuenta, cuando tú creas la tabla, automáticamente se crean los filtros. Acá, por ejemplo, lo que yo te decía, tú puedes filtrar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero solamente ver los que son cirugía. Entonces digo, no, solamente quiero cirugía. Entonces pongo así, ¿no? Cirugía. Aceptar. ¿Y qué va a hacer? Va a filtrar todos aquellos que son cirugía. Esta es la forma normal, ¿no? Sencilla de hacer un filtro. Te vas aquí y le dices borrar filtro de nombre de especialidad y se borra todo. De repente queremos filtrar todo lo que es, por decir, el filtro de, queremos crear un filtro de ver únicamente todo lo que tiene que ver con pediatría. Entonces digo, pediatría, ¿no? Por ejemplo, si yo digo pediatría, mira, nadie empieza con pediatría. Pero si yo digo filtro de texto contiene, me sale esta ventanita. Se me dice que contenga ¿qué palabra? Que contenga la palabra pediatría. Ahí está. Doy a aceptar. Vamos a ver. No ha filtrado ninguno porque al parecer no hay ningún dato que tiene que ver con, en este caso, pediatría. De repente, como pediatra, entonces digo, contiene, digo, pedia, nada más, la palabra pedia, o pedi, nada más, pedi, acepto, y ahí sí, cirugía pediátrica. Entonces, ¿por qué? Porque he hecho la opción de filtro contiene. Entonces, esta es una forma de repente de hacer el filtro, como decía la teoría, podemos filtrar por texto, contiene, tiene la palabra, inicia, termina, etcétera, ¿no? Borrar. También puedes filtrar acá por valores, ¿no? Simplemente tú dices, quiero filtrar entre todos aquellos precios de consulta médica que están entre 45 y 50 soles. Es mayor o igual a 50 y menor, perdón, es mayor o igual a 45 y es menor o igual a 5. Si yo acepto, me va a salir que todas estas especialidades, ¿no? Están justamente sus valores de esta manera. ¿Lo puedo ordenar de menor a mayor? Sí, y ahora sí se ordena. Primero 45 y luego los precios de consulta que están 50 soles. ¿Y quiénes son estas especialidades? Pues esto que está acá. ¿Estamos? Estoy haciendo un filtro y estoy haciendo un ordenamiento. Ya no quieres el filtro, lo borras el filtro. Quiero filtrar aquellos precios que están por decir que son mayores, ¿no? Mayores que por decir 70 soles. Acá yo estoy ordenando de mayor a menor. Podemos hacer un ordenamiento de menor a mayor o de mayor a menor. Pero lo que yo quiero es un filtro. Entonces acá dices filtro de número, ¿no? Y acá yo le digo, quiero que sea mayor o igual que 70 soles. ¿Cuáles son las especialidades que cuestan, ¿no? 70 soles a más. Ah, ok, estos son cirugía general y aparato digestivo, cirugía ortopédica, cirugía maxilofacial, cirugía pediátrica, cirugía plástica. Todos estos filtros, digamos que se está llevando a cabo por la condición que especificaron, que sea mayor o igual que 70. Y acá le decimos simplemente borrar el filtro de consulta.
Bien, dejamos los datos ordenados de forma alfabética, de la A a la Z, y desactivamos la opción de filtro. Nos vamos a datos, desactivamos la opción de filtro. Y ya está. He agregado simplemente la columna precio de consumo. Ahora, en lo que viene a ser la cita médica, la idea es que aquí voy a insertar una columna, mira, voy a insertar una columna y aquí tiene que salir el precio, cuánto lo que le va a costar a cada uno de los pacientes que han registrado su cita en análisis clínico, cuánto es lo que costaría la atención en esa especialidad. Entonces acá voy a poner así, precio, el precio de consulta, precio de la consulta. ¿Cuánto es el precio de la consulta? En estas celdas, mira, aparece como una validación de datos. ¿Por qué? Porque insertó una columna y ha tomado los datos. Pero aquí no va a crearse nada de validación. Si en caso que a ti te muestre esto que tú estás viendo, ¿qué haces? Lo eliminas. Te vas aquí a datos, validación de datos, y le dices permitir cualquier valor. Aceptas y listo. Y ahora vamos a utilizar la función buscar V. Entonces voy a ampliar esto un poquito para que puedas, en este caso, visualizar la fórmula. Ahí está. Estando aquí, voy a decir lo siguiente. Digo, igual buscar V. ¿Ya? La fórmula que tú vas a aplicar es la función buscar V. ¿Estamos? La función buscar V para poder filtrar los datos desde la otra hoja de cálculo, ¿sí? Desde donde queremos, en este caso, llevar a cabo la búsqueda, ¿ya? Tengan en cuenta entonces ese detalle, ¿listo? Para poder seleccionar los datos, ¿no? Desde donde queremos hacer la búsqueda. Ya, entonces, a ver, decimos igual buscar V y me pide cuál es el valor buscado, este de acá, análisisclinic.com, y me dice cuál es la matriz, cuál es la tabla. En este caso, la tabla que yo quiero traer los datos, no le voy a decir desde la columna A, porque si yo le digo todo esto desde la columna A, no va a llevar a cabo el filtro. Se supone que si esta columna, yo le digo 1, 2, 3, y le digo columna 3, la coincidencia que sea exacta, y cierro paréntesis, me sale ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque especialidad, si tú te das cuenta, está a partir de la columna B. Por eso es de que no puedo seleccionar toda la columna. Entonces aquí, mira, en vez de decir tabla de especialidades, ya borro esto y voy a seleccionar, atención, voy a seleccionar solamente los datos desde donde empieza la columna filtrar. En este caso, pues solamente quiero filtrar desde B, desde B2 hasta B16, todos. Entonces ya yo especifiqué acá, mira, voy a borrar esto. Yo simplemente, como ahora está como tabla, todo cambia, mira, todo cambia. Selecciono, digo, todo este rango, y él ya lo detectó, todo ese rango. Ahora, ¿qué columna es? La columna 2. Digo, la columna es 2. Enter, y ahí está. Doble clic, y ahí tengo el precio. Lo único que me faltaría sería darle el formato de celdas, ponerle el formato de contabilidad, y ponerle, en este caso, el símbolo de soles, ¿sí? De español Perú. Ahí está. Y ya está. Ahora, si yo digo, no, él va a anatomía patológica, cambie, 50 soles. O va a cardiología, 60 soles. O va a cirugía pediátrica, 75 soles. ¿No? Dependiendo la especialidad de repente a la cual. O va a infectología, 50 soles. ¿Por qué estaba cambiando? Porque estoy haciendo una búsqueda. Pero mi rango ahora es sobre una tabla de datos que ahora hemos configurado y que también se puede hacer. Y listo, ya tengo aquí mi registro, ¿no? De poder hacer, digamos, ¿no? De poder llevar a cabo mi consulta.
digamos, la consulta en función a la especialidad. Ahora, sobre esta columna, yo puedo colocar aquí lo que se llama el día de semana. Agrego una columna más que se va a llamar día de semana. En este día de semana, yo voy a decir acá, mira, en día de semana voy a decir acá igual, en este caso, la función texto, voy a seleccionar la celda y voy a colocar la palabra, en este caso, 4 veces la palabra DDD. El DDD es para que salga el nombre del día de la semana en la cual se atendió. Si yo quiero que salga en mayúscula el día, miren, es una función de texto, voy a decir acá la función nombre propio. Hay una función que se llama nom propio, ahí está, nom propio, y entre paréntesis la función texto, todo eso encriptado, nom propio, paréntesis texto, la celda I3 y el parámetro 4 veces la letra D. Y ahora sí, mira, aparece automáticamente, ¿no? Los días lunes, martes, miércoles, jueves. Y ya está. Ya tengo ahí, en este caso, mis datos que estoy trayendo en función a la fecha de, digamos, consultas. Esto fue, digamos, un lunes, ¿no? Un lunes de enero, ¿no? Lunes. Entonces tengo el día de semana de ¿qué? El día de semana de lo que sería, pues, la consulta. Estamos día de semana de la consulta. Día de la semana en la cual fue atendido. Profesor, lo mismo puede hacer con el mes, ¿sí? Aquí podemos poner mes. El mes de la consulta sería igual. Texto, punto y coma, y pones 4 veces la letra MM. Y ahí está. Ahora, si esto tú quieres que aparezca, digamos, en mayúscula, la inicial, pones la función nom propio. Igual nom propio y lo encriptas dentro de la fórmula, ¿no? Igual nom propio texto. Muy bien. ¿Y ahora qué haces? Arrastras y listo, ¿no? Hay algunos que son de enero y de febrero. Entonces, lo mismo podría hacerse con el año, ¿no? Igual, en este caso, texto. Ahí está. Igual texto. Y aquí decimos la celda, punto y coma, y ponemos 4 veces la letra YY. Si no lo reconoce la letra YY, que es de año, le pones entonces AA. 1, 2, 3, 4. 4 veces la letra A, que significa año. Y listo, ahí tienes el año. Otra función, ¿no? La función texto y nom propio que hace referencia al año. ¿De qué es esto? Año de consulta, ¿no? Este es año de consulta. Este es el mes de consulta. Este es el día de consulta. El día de semana que hizo la consulta médica. Y ahí está. Entonces, ya mi registro lo tendría yo que combinar hasta acá. Y ahí está. Ahí está mi registro. Ahora, yo puedo tener otra hoja de cálculo, ¿sí? Donde donde en este caso pueda yo tener también el tema de los gráficos, donde yo pueda de repente llevar a cabo los gráficos o hacer una especie de consulta, ¿no? Por ejemplo, yo acá voy a poner así, ¿no? Consultar citas médicas. Consultar citas médicas. Ahí está. Entonces, en esta opción de consultar citas médicas, ¿no? Voy a copiar, mira, todo esto, todo este encabezado. Lo copio, control C. Y lo voy a colocar acá. Le voy a dar, en este caso, el mismo alto. Vamos a ver cuánto tiene de alto. 40.8, para que tenga acá lo mismo. Alto de fila, 40.8. Y ahí está. Entonces, aquí, por ejemplo,
podemos nosotros insertar una fila más, un par de filas más. Ahí está. Insertamos un par de filas más, una fila más. Y a esto le voy a poner alto de fila, mira, alto de fila 20. Ahí está 20. Ya. Entonces, aquí podemos nosotros hacer una especie de filtrado, ¿no? Consultar citas médicas. Consultar, ¿no? Así, consultar citas médicas. Y ahí nosotros podemos hacer la consulta de las citas médicas. Entonces, aquí tú indicas qué es lo que quieres consultar, ¿no? ¿Por qué datos quieres consultar? Quiero consultar, por decir, por especialidad, ¿no? Por especialidad. Entonces, si yo quiero consultar mis datos solo por especialidad, aquí yo tendría que tener en cuenta la opción de el rótulo de la consulta, digamos especialidad. Ahora, yo las especialidades ya lo tengo, de alguna manera. Me voy a la opción, mira, donde dice datos, donde dice la opción de validación de datos, validación de datos, creamos una lista y me dice, ¿cuál es tu origen? Mi origen de las especialidades, pues es todo esto. Igual, lista de especialidad. Mensaje de error, le ponemos acá consulta de citas médicas y aquí le digo, seleccione una especialidad de la lista. ¿Ya? Ahí está, una especialidad de la lista. Acepto y aquí está, mira, análisis clínico, anatomía. Claro que obviamente voy a bajar la fuente porque está muy grande, ¿no? ¿Esto cuánto tiene? 11. Digamos que 11, pero alineado acá a la izquierda. Ahora, aquí aplico la fórmula de la cual yo te decía. Mira, aquí yo voy a colocar, vamos a ponerlo en 12. Esto también vamos a aumentarlo un poquito a 12 puntos. Y aquí, mira, yo voy a usar la fórmula filtrar. Digo, igual, buscas la fórmula filtrar y te dice cuál es la matriz que quieres filtrar. Mi matriz que quiero yo filtrar los datos, básicamente es todo esto. Es decir, toda la data. Todo esto es la data. Toda mi data, ¿no? Ahí está. Puedes ponerlo como F4 si deseas como absoluto. Y luego me pide cuál es la condición. Entonces yo le digo, lo que quiero filtrar es la especialidad. Está acá, miren, toda la columna de especialidad. Selecciono toda la columna de especialidad. F4 como absoluto. Y le digo que sea igual al valor que está aquí, esta celda. Y cierro paréntesis. Y ahí está, miren. En anatomía patológica hay uno solo. En anestesiología hay uno solo. Cardiología, todos los que se han atendido en cardiología. ¿Quiénes son? Estos son los pacientes, ¿no? Poma, Pérez, ¿no? Son los de cardiología. ¿Quiénes, por ejemplo, se han atendido en otra especialidad, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá está esta es la fórmula que está filtrando. Vamos a guardar los cambios. Ya, entonces tú puedes hacerlo, repito, pero con la función filtrar, ¿no? Haces la referencia y simplemente aquí uno o digita, ¿no? O elige en todo caso la especialidad que uno quiere, ¿no? Por decir, a ver, infectología. Ahí está. Puedes digitar y ahí también sale. Ahora, si yo pongo un dato que no corresponde, pues me sale error, ¿no? Entonces, recuerda que tienes también esa posibilidad de poder hacer un filtro de esa manera. Directamente, simplemente haciendo clic o ingresando el valor, ¿no? A ver, cardiología. Y ahí está filtrando. Entonces, lo puedes hacer de esa manera también, ¿ya? Y ya tienes la opción de filtro. Yo estoy haciendo aquí el filtro, pero solamente por un dato en particular, ¿no? Es decir, por un dato de forma específica. Pero tú también puedes aquí cambiar simplemente
y ya tienes un filtro, mira, mucho más interesante, mucho más ¿no? detallado que consulte la que quieres hacer. En geriatría no sale nada. Ahora, cuando no hay nada que sale, sale error. Ya, para que no te salga esa palabra error, simplemente pones ahí, ¿no? No hay registros. En el caso que no existan datos, en el parámetro empty le pones no hay registros. Das enter y ahora sí, pues, va a salir esa palabra, no hay registro. Entonces ya no necesitas, digamos, ya no te va a salir ese error, ya no necesitas ver el error, simplemente tú cambias y ahí está, estás consultando. Y listo, de esa manera pues llevas a cabo también una forma de poder filtrar los datos. Ahora, con respecto a la fecha, para que no se vea de esa manera, ¿qué haces? Copias el formato, ¿ya? Acá hay una opción que se llama copiar formato. Copias el formato y aquí le das pegar formato. Y de esa manera, pues, puedes aplicar también ese tema, ¿no? Del formato, de la fecha. Y va a cambiar. Ahí está. Ya todo esto, si tú deseas, le puedes poner bordes, ¿no? Temita de la tabla, ¿no? De lo que estás consultando, filtrando. Algunos le ponen así, bordes a su área de consulta, ¿no? Dependiendo de cuántos registros sean. Y cuando no hay datos, simplemente le va a decir no. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Se entiende? El tema del filtro. Lo he hecho por ahora con uno nada más, para no cansarlos. Y en la siguiente clase vamos a seguir haciendo lo mismo, pero combinando, ¿no? Más parámetros, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Por ahora, entonces, esa es la tarea. Hay que generar el tema de las fechas, ¿ya? Y hay que también agregar el precio pediátrico, ¿no? Perdón, el precio de consulta. Hay que agregar el precio de consulta para poder luego hacer nuestra consulta de filtro. Nosotros también podríamos consultar no solamente por especialidad, sino también por día de consulta, por decir, ¿no? Aquí tener una opción que se llame día de consulta de los datos, qué día de consulta es, y aquí nosotros pondríamos el día, si es lunes, martes. Claro que en la fórmula, aquí, todo esto ya cambiaría. Lo pondríamos entre paréntesis, así, entre paréntesis, y ponemos asterisco, paréntesis, colocamos ahora el otro rango, en este caso de la cita, que sería pues el día de consulta, todo este rango que está acá, obviamente entre absoluto, ahí está, y la condición sería igual a la celda que está acá. Y cerramos paréntesis. Ya, por ejemplo, acá yo tendría que poner, ¿no? Lunes. ¿No? Infectología lunes. A ver, parece que no hay nadie en lunes. En infectología lunes, ahí está. Y aquí yo le bajo el formato, ¿no? Por ejemplo, acá está en 11. Entonces acá lo bajamos a 11. A 11, ahí está. Ya aquí yo digito, ¿no? Puedo hacerlo también con una lista que salgan los días de la semana, lunes, martes, miércoles, ¿no? Por ejemplo, ahí no hay nadie, parece en cirugía estética los lunes. No sé si habrá información los martes, ¿no? Los días de consulta martes, sí hay. En cirugía ortopédica día martes sí hay un registro que cumple. Ya, esto de días de semana, aquí donde están las especialidades, tú también podrías poner así, día, ¿no? De semana. Y colocar los días de la semana y hacerlo pues también con una lista, lunes, martes, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, sábado y de repente hasta domingo, no lo sé. Y a todo esto le das un nombre y le das un rango, que sea día de semana. Si has hecho eso, entonces acá ya tú puedes crear una validación de datos para que puedas aquí seleccionar una lista donde la consulta sea, en este caso,
sobre los días de la semana. Ahí está, día de semana, y aquí le pones registro de consulta, consulta médica, ¿no? Consulta de citas médicas, ¿no? O simplemente consulta de citas médicas. Ahí está. Seleccione el día de consulta o el día a consultar. El día, sí, es el día de consulta en realidad, ¿no? El día en que se hizo la consulta. Y ahí está. Entonces, si yo voy filtrando, ¿ves? No hay nadie. Por ejemplo, los días martes, ¿no? En esa especialidad. En geriatría no hay datos. En análisis clínicos, martes sí hubo atención. Lunes, no ha habido atención lunes. Miércoles ha habido un registro, una persona se atendió el miércoles en análisis clínico. Los jueves no hay atención. Viernes no hay datos. Eso está en función a los datos que se han registrado. Pero claro, este filtro, repito, ya está, pero con dos valores. Es decir, con dos condiciones. Tiene que cumplirse ambas condiciones. Si no hay valores en ambas condiciones, o sea, no se cumplen, simplemente no se muestra, ¿no? Está en función a la data. En psicología los lunes, mira, hay dos. Este formato de fecha, que hemos copiado el formato, lo podemos aplicar hacia abajo, para que de esa manera, si hubiera más datos, todo eso se mostraría, ¿no? Por ejemplo, en psicología ha habido los lunes. Martes no ha habido. Miércoles tampoco. Jueves tampoco. Ya todo está en función a la data que se van llenando y se va a consultar, ¿ya? Esta es entonces la opción que tienen que trabajar, el tema del filtrado, ¿ya? Con la función filtrar. Bien, jóvenes, esa sería entonces la actividad asincrónica a realizar para esta semana. Es en su tarea, ver videograbación de clase, desarrollan el ejemplo tal cual y luego envían el archivo por mail interno, por mensajería interna. Ponen en asunto tarea semana 13, código de su sección, más el nombre y apellido de ustedes, nombre del archivo, código, con sus apellidos y nombres con la extensión XLS. La fecha límite, el domingo 19 de febrero hasta las 23:59, ¿ya? Resumen, conociendo esta herramienta de Microsoft Excel les va a permitir realizar filtros personalizados y avanzados para poder realizar búsquedas de datos, ¿ya? Por eso es importante los filtros. Metacognición, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Pues hemos hablado de las funciones de texto y las funciones de filtro y autofiltro, y hemos aplicado pues la función filtrar. No considero que sea difícil, hay que practicar y de alguna manera te sirve básicamente para que puedas aplicarlo sobre cualquier búsqueda de datos que queramos realizar en su momento, ¿no? Según lo que nos pidan buscar en algún registro de datos. Bien, jóvenes, ¿consultas? ¿Ninguna? Bien. Ok. Si no hay consultas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Dios mío. Nos vemos. Chau, chau.